Buenos días a todos por asistir a esta rueda de prensa este día jueves 8 de mayo, en la cual los compañeros expresidentes de la Comis, dirigentes activos, han convocado esta mañana para hacer un manifiesto público a la ciudadanía de Chimborazo y del país, en la cual van a tratar el siguiente orden del día. Primero, la constitución del MICH, fines y objetivos a cargo del compañero Carlitos Amboya, el primer presidente de la Comis. 2. Proceso de reivindicación social o derechos conquistados a cargo del compañero Emilio Guzñay, otro compañero que también dio historia en Chimborazo. 3. Enfoque social y político de la Comis por el compañero Edmundo Yumi, también otro compañero que hizo proceso tan importante en Chimborazo y el país. Cuarto, la realidad actual de la Comis por nuestro compañero Pedro Janeta, quien a la fecha está participando, pues un compañero activo en la política actual. Quinto punto, retos y desafíos a futuro por compañero Silverio Cocha. Así que, estimados medios de comunicaciones, bienvenidos. Damos el inicio a esta rueda de prensa, aspirando que la ciudadanía pues se enteren, conozcan la situación que va pasando, a la vez también concienciar, volver a reivindicar las conquistas que han luchado, que han obtenido la gente en aquellos años 80, 90, 2000 hasta la actualidad. Vamos a iniciar con primera intervención. El compañero Carlitos Amboya va a dar esta historia de cómo se construyó MICH, hoy conocido como Comis. Bienvenido, Carlitos. Está su micrófono a su disposición. Muchas gracias por este espacio y buenos días, compañeros y compañeras. También agradezco a la Escuela Radiofónica, a otros medios, por dar cita a este evento tan importante. Veo que es necesario un poco hacer memoria de la historia, del trayecto, el proceso del movimiento indígena de Chimborazo. Cómo se creó, por qué y para qué se creó, y cómo está en la actualidad. Entonces, muchas veces nosotros olvidamos de la historia, de los procesos que hemos vivido. Cuando olvidamos de los procesos, cuando olvidamos de las historias, no podemos entender el presente, tampoco podemos construir el futuro. Por eso es necesario tener presente toda la memoria histórica. Para crear esta organización provincial, desde 1982, el primer encuentro provincial que se dio en el Colegio Salesianos aquí en la ciudad de Riobamba, donde se reunieron más de 160 delegados de diferentes comunidades, organizaciones. Luego también aquí tengo algunas memorias, cómo se analiza de los problemas, de las realidades que vivía las comunidades de los pueblos indígenas de Chimborazo. En estas memorias se discute, se analiza sobre la realidad, la situación económica, se discute sobre la situación de identidad cultural y también la situación política. Y desde ahí nacen los objetivos del movimiento indígena de Chimborazo. Esas reuniones duraban 3, 4 días, 5 días para analizar y para constituir o para establecer los objetivos del movimiento indígena. ¿Para qué y por qué queremos constituir? Veo que vivimos en una situación bastante dura. Hoy también sigue repitiendo, son nuevos mecanismos en aquel tiempo también. Entonces, a raíz de eso, en 1984, encuentro también una acta constitutiva firmada por Monseñor Leonidas Proaño, donde firman también todos los delegados que participaron en ese encuentro. Y desde ahí hemos venido trabajando, ¿no? Aquí los compañeros exdirigentes, expresidentes del movimiento indígena de Chimborazo, bien o mal hemos venido cumpliendo. Hemos venido manteniendo los objetivos, los principios del movimiento indígena de Chimborazo.
Me parece que en la actualidad esos procesos se están desviando, se están tergiversando. Entonces, por eso era necesario de ponernos al frente y pronunciarnos, ¿no? Porque si nos callamos nos parecemos ser cómplices de lo que está pasando. Me parece bien. Entonces, estamos aquí para pronunciar, expresar nuestro descontento, nuestro rechazo a las últimas situaciones que está pasando en el movimiento indígena de Chimborazo. Veo también importante, ¿no?, cómo hay que mantener, guardar estas memorias, las actas constitutivas, que en los últimos dirigencias no creo que tienen actas, no creo que tienen memorias, y por eso se van olvidando. Parece que los secretarios, ¿no? He participado en algunas reuniones de la Comich, en los consejos políticos, en las asambleas, no presentan memorias, no presentan actas. El último acta que yo saqué una copia del acta constitutiva, encuentro en una acta, en un libro de actas, ni siquiera eso tiene porque dijeron que se había desaparecido. Entonces así se va olvidando, ¿no? No se va registrando, no se va haciendo memoria. Entonces por eso es muy importante, ¿no? Los anteriores dirigentes que iban haciendo memoria, escribiendo. Hay varios documentos que toca volver a leer, a releer y repensar sobre la marcha del movimiento indígena. Muchas gracias. Construir un Estado plurinacional e intercultural es respetar la diversidad de criterios. Carlitos hizo una reminiscencia de lo que fue la creación de la Comich, MICH, hoy conocido como Comich. Seguidamente tenemos la intervención del compañero Edmundo Ayume, un compañero que hará reivindicaciones sociales o derechos conquistados en aquel tiempo, desde el año 80, 90, 2000 hasta 2025. Así que, Edmundo, tenga la bondad. Muchas gracias, compañeros presentes y los medios de comunicación, a que nos dirigimos en esta situación preocupante sobre el Comich, y estamos ex dirigentes para poder exponer lo que nosotros hemos sido representantes de una organización de mayor trayectoria desde los años 90, especialmente en la primera reivindicación fue por los 400 años de resistencia indígena, una motivación política que conmovió a todas las organizaciones de la provincia de Chimborazo y la estructuración, digamos, de este proceso. En segundo momento fue también el planteamiento, continuando con los tres grandes pensamientos constituidos por el movimiento indígena de Chimborazo: el defender cultura propia, economía propia, educación propia. Estos tres grandes ejes también que nos trajo a construir la política propia, es decir, de que la organización indígena iniciado como MICH, ahora Comich, teníamos que haber sostenido estos cuatro grandes principios, trabajando. En ese sentido, no podíamos haber endosado nuestras ideas en ningún momento, siendo consecuentes con estos grandes principios. Por eso nosotros en los años 90, todos los compañeros que estamos aquí, hemos trabajado en la Constitución para la economía propia, en defensa de nuestros territorios, en contra de todos los gobiernos de aquella época. En ese sentido, nuestros levantamientos había servido para que los gobiernos entreguen fondos para la compra de las tierras, que la mayor parte de las organizaciones fueron beneficiarios. En segundo momento, en la cultura propia, es que nosotros propongamos una educación propia, donde nuestra lengua, nuestras costumbres, nuestras tradiciones y nuestra sabiduría sea reconocido constitucionalmente. Por otro momento, en el ámbito de política propia, era la Constitución y el trabajo de establecer una organización política
propia partidista para ir también entrando en la lucha electoral. Entonces, eso fue uno de los principios para la constitución de una organización política que fue Pachacuti en esa época. Entonces, es decir, todos los principios establecidos en estos 4 grandes ejes, habíamos nosotros ahora evaluado hasta los años del 2020, se ha mantenido, se ha ido trabajando, ha habido un proceso. A partir de ahí parece que se está tergiversando estos principios y nosotros proponemos una discusión más amplia de ir, pues, como dijo el compañero Carlos, vayamos haciendo memoria histórica. Muchas gracias. Gracias, Edmundo. La práctica de una cultura, una economía, la educación y política propia permite construir un Estado libre, igual, equitativo. Seguidamente tenemos la intervención del compañero Emilio Guzñay, un compañero que hará enfoque social y político de MICH, hoy COMICH. Emilio. Muchas gracias, compañeros, y agradezco a Radiofónicas y a los medios que están presentes, porque realmente los medios tradicionales están siempre con el gobierno y la derecha, y toda la trayectoria del movimiento indígena, los medios de comunicaciones grandes no nos han dado estos espacios, no nos dan los espacios. La gente que quiere pronunciarse no tiene espacio, y por eso es como que no existiera o estuviéramos de acuerdo con las políticas de los gobiernos de derecha, más que todo, que vienen a oprimir a nuestros pueblos y a la sociedad en tal. Nosotros creo que el movimiento indígena de Chimborazo, que ahora es Comich, ha luchado sin ser con estatutos ni legal, sino una organización de derecho, de hecho, digamos, y se ha conquistado mucho los conflictos de tierra. El movimiento indígena se puso al frente en los conflictos de tierra, el problema de aguas, las juntas parroquiales, fue lucha de todos los pueblos, hubo persecución, las juntas parroquiales que avecinan a nuestras comunidades, que están más cerca de nuestras comunidades, luchó, pero eso no es regalo, dádiva de ningún gobierno, es la lucha de los pueblos para que nuestra gente de los cantones, de las parroquias, sean representados directos de las autoridades. El movimiento indígena, con los principios creados que han dicho los otros compañeros, se ha mantenido y sigue luchando ante un modelo neoliberal que todos los gobiernos vienen aplicando. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la deuda externa. Nosotros creemos que la lucha se ha sostenido frente a la necesidad que un pueblo ha abandonado. Tanta deuda que lo hacen y no se le da al pueblo, a las comunidades, son olvidadas. No hay crédito, no hay riego, no hay asistencia técnica. Y los insumos sumamente caros, el mercado para vender no tiene una equidad, tiene una desigualdad total. Entonces el movimiento indígena se ha convertido, la directiva, no pongamos que el movimiento indígena, las directivas del movimiento indígena, inclusive a nivel nacional, antes del periodo de Leonidas Issa, se pusieron al gobierno al mejor postor, siempre han negociado pero no para el pueblo ecuatoriano, no para los indígenas, no para la sociedad, sino una dádiva para los dirigentes, un acuerdo entre los dirigentes. Eso no ha permitido que el movimiento indígena siga desarrollando en las políticas y que sea tomado en cuenta. Las comunidades no han salido al desarrollo, ha habido migración extremadamente exorbitantes de los compañeros de las comunidades, están quedando sin personas jóvenes en las comunidades por no hay empleo, no hay trabajo, no ha ayudado en la producción, no ha ayudado en el riego, o sea, totalmente seguimos siendo olvidados de todos los gobiernos cuando nosotros somos parte de una sociedad que pertenecemos a un mismo país y los gobiernos simplemente en la actualidad, por ejemplo, simplemente se han enriquecido entre ellos mismos y se reparten el país entre ellos y nos está dejando totalmente indigentes al pueblo ecuatoriano. Ahora se ha quedado en dos, entre el rico
y entre el pobre, el pobre. Entonces nosotros creemos que actualmente el presidente de aquí de la Comich está haciendo un títer de la derecha para poder que cumpla los caprichos de un bananero empresario y de un banquero, simplemente para poder cumplir para su familia sus necesidades y sus acuerdos. Entonces nosotros totalmente rechazamos la actitud y el movimiento indígena, las bases, no estamos de acuerdo, no tenemos espacios, pero aquí estamos los expresidentes para retomar y decir nuestra voz, poder pronunciarnos y hacer escuchar. Y nosotros creemos que el movimiento indígena va a continuar en la lucha, rechazando lo que este gobierno lo va a hacer, la Asamblea Constituyente, porque todos los derechos que hemos conseguido con la lucha quiere hacer solo para un sector. Nosotros en la Constitución actual es una Constitución garantista, no es de empresarial. Entonces, por lo tanto, quieren desaparecer para poder vender, privatizar la educación, vender los petróleos, vender la energía. Entonces, todo eso nosotros, el pueblo indígena, vamos a tener que bajar a las bases, a luchar, a conversar, a discutir para poder enfrentar un modelo neoliberal que nos aplasta al pueblo. Gracias, Emilio, por la intervención. Recordar la historia, el trabajo, la lucha de nuestros taitas y mamas significa vivir en una riqueza cultural, política y social en estos momentos. Seguidamente tenemos la participación del compañero ingeniero Pedro Janeta, quien hará un pequeño análisis de la realidad actual de la Comich frente a la situación que estamos viviendo en lo político, en lo económico y en lo social y cultural. Pedro. Buenos días, compañeros expresidentes del Movimiento Indígena de Chimborazo. Buenos días, medios de comunicación y radio escucha. Quiero, como expresidente del Movimiento Indígena de Chimborazo del periodo 2002 a 2005, expresar el sentir que tengo y la realidad actual en la que se encuentra metido el Movimiento Indígena de Chimborazo. Quiero recalcar que el movimiento indígena de Chimborazo es un gobierno del pueblo, es un gobierno originario del pueblo indígena. Ese gobierno del pueblo indígena ha perdido el horizonte. No hay voz oficial de los indígenas, no hay una conducción real a los pueblos indígenas, no hay una dirección, no hay un control. Se ha sometido en su totalidad al gobierno neoliberal de ultraderecha. El compañero Fernando Huamán no es asambleísta, no es alcalde, no es prefecto, no es presidente de la Junta Parroquial, no es ninguna autoridad del gobierno para que esté coqueteando con el presidente actual. Ningún presidente que estamos aquí sentados y declarando manifestamos y rechazamos tal actitud. Nuestra lucha ha sido porque nosotros también hemos dado una continuidad de la lucha de los pueblos que han hecho nuestros abuelos. En este caso hablaríamos de Fernando de Aquilema, Manuela León, Lázaro Condo, muchas ex dirigentes o ex representantes líderes que han dado vida. Hoy el Fernando Huamán se ha convertido en quipo de las haciendas que nuestros abuelos tenían en su momento, hace 500 años. Ese equipo de la hacienda, ¿qué es lo que era? Ponía al mejor postor, el empresario o el hacendado de ese tiempo para que gobierne a los mismos indígenas, maltratando, humillando, explotando. Y eso es lo que ha convertido. ¿Y con qué? Negociando, según las informaciones que tenemos, es negociación de tenencias políticas en algunas parroquias o algunas dádivas, migajas. Eso no es el movimiento indígena del Chimborazo, no es una empresa privada para favorecer para un grupo de personas. El movimiento indígena de Chimborazo es para un conjunto de personas por la lucha social que hemos tenido. Hoy actualmente vemos qué es lo que está pasando hasta que él ande negociando.
Las instituciones están votadas, las instituciones están haciendo lo que a ellos dé la gana. Váyase, por ejemplo, a sus tierras, está arbitrariamente en el proceso de escrituración, corrupción tan garrafal. Vaya en asunto de riego, en las sentencias que están reposados hace años, no dan solución a los conflictos. Todas esas cosas están quedando en desventaja todos esos derechos conquistados. Lo otro, ahorita del sistema de educación intercultural bilingüe, el mismo gobierno es lo que pone a la comisión que califique las carpetas. ¿Cómo es posible eso? Nosotros como pueblos indígenas, ¿acaso que no tenemos capacidad? Nosotros como pueblos indígenas no hemos preparado en las escuelas, en los colegios, igual que ellos. Estamos en la capacidad de conducir nosotros mismos. Por eso hemos luchado por la autonomía. Lamentablemente en tiempo de Correa nos quitó toda esa autonomía. Pero hoy teníamos que seguir luchando para que nuevamente esa autonomía regrese. Entonces todas esas cosas están quedando atrás. Aquí en Chimborazo, en Riobamba, la delincuencia, la drogadicción, todas esas cosas están suscitando, eso no está luchando nadie. Vaya a nuestras comunidades, van taxistas, van carros, van lo que sea, están trayendo los ganados, los borregos, están entrando a las casas, como están los mayorcitos en las casas, no hay quien defienda. Entonces el movimiento indígena de Chimborazo tiene que estar luchando al pie de todas estas situaciones, más no coqueteando para favorecer a los grupos de amigos o negociando puestos. Entonces, señor Fernando Guamán, tiene que orientar a la política propia de nuestra organización. Por eso, y con estos antecedentes, ¿qué es lo que queremos el movimiento indígena de Chimborazo? Hemos preparado esta resolución y voy a dar una lectura de lo que hemos resuelto. Por los antecedentes expuestos solicitamos los siguientes: a la organización Cosí Flores que tome cartas en el asunto con decisiones severas, puesto que Fernando Guamán está desconociendo la lucha histórica de Alejo Seins, Ignacio Ortiz, María Pinta, José Flores, Juan Sáez, Custodio Quispe, Ignacio Patajalo, que en su momento sirvieron a la organización provincial con coraje, valentía, sin venderse a ningún gobierno de turno. 2. Solicitamos a las organizaciones territoriales, OSGs, soliciten la renuncia o expulsión inmediata al presidente y vicepresidente respectivamente, amparados en el estatuto de la Comich, puesto que un runa no debe estar de dirigente si se ha convertido en un equipo de oligarquía. Nuestros padres ya sufrieron y con sus luchas nos dejaron liberando del tiempo de haciendas, con dignidad y valentía. Hoy debemos seguir exigiendo los derechos conquistados en la Constitución sin coqueteos políticos. 3. Por otro lado, como expresidentes y exdirigentes de la Comich y las organizaciones de base del movimiento indígena de Chimborazo, solicitamos a la organización regional Ecuaronari y la CONAI que desconozca cualquier accionar y toma de decisiones como presidente de la organización de la Comich. Directamente coordinen las organizaciones de segundo grado legalmente constituidos. Aquí quiero resaltar, desde el tiempo de Rafael Correa, debilitó a las organizaciones a nivel del país. Y en la Comich son 32 organizaciones estatutariamente. 14 organizaciones ya no tienen legitimidad, ya no tienen estatuto jurídico. Nosotros hemos planteado en alguna ocasión, y a propósito diría, Fernando Guamán va para 9 años con este periodo que está. A propósito, entonces en ese sentido habíamos planteado cuando era en el primer periodo que reformen los estatutos, que depuren a las organizaciones que realmente tienen su territorio. Entonces, ahorita, ¿qué están las 14 organizaciones? Son gremiales, son familiares, una sola familia tiene 3 organizaciones y cuando hay congresos van simplemente llevando a los catichupas y con eso hacen mayoría y hacen ganar a la presidencia.
Número 4, no estamos de acuerdo que el señor Huamán siga utilizando nuestra sagrada huipala de nuestra organización comunitaria porque los pueblos y nacionalidades no se identifican con las políticas neoliberales, no se venden nuestras luchas históricas y se mantienen en resistencia por la minería a gran escala que envenenan el agua, que contamina y destruye todo el hábitat de los seres vivos. Por lo que llamamos a los dirigentes de Pachacutic provincial y nacional, también inicia el proceso de expulsión de Pachacutic. El señor Huamán, en el periodo de Carlos Tava, ya fue candidato para la Asamblea Nacional. A lo mejor hoy día está protagonizando con la derecha, supuestamente a lo mejor aspirando a algún cargo de elección popular, pero para lo cual también le recomendamos al señor Huamán que preferible se adhiera al movimiento político Acción Democrática Nacional ADN, ya que tanto anhela la democracia y la libertad, porque ahí habrá más seguridad y podrá identificarse con el color y símbolo de ADN. Ahí tendrá libertad para asumir cargos públicos sin imposiciones. Ahí tomará en cuenta su apoyo a la nueva Asamblea Constituyente y ahí podrá defender de las políticas neoliberales de élites económicas. En cambio, el movimiento indígena no es para eso. El movimiento indígena es lucha y resistencia que tiene el proyecto distinto. Riobamba, 5 de mayo del 2025, firmamos Carlos Amboya, expresidente, Carlos Vimos, expresidente, Edmundo Yumi, expresidente, Emilio Guzñay, expresidente, Silverio Cocha, expresidente, Pedro Janeta, expresidente, Francisco Morocho, expresidente, Jorge Yoquilema, presidente de Coyical, expresidente de Coyical, Rafael Saltos, expresidente de UCASAG. Muchas gracias, señores medios de comunicación. Gracias, compañero Pedro, por esta historia, por este referente que hace en estos momentos. A continuación vamos a dar paso al nuestro compañero histórico, Taita, Pushak, Yachak, Silverio Cocha, quien hará un análisis de retos y desafíos al futuro de la política, de la parte económica en estos momentos en Ecuador. Muchas gracias a las escuelas radiofónicas, a los medios de comunicación. Gracias, compañeros expresidentes del movimiento indígena y, por supuesto, actual miembros en cada una de las comunidades, quienes vivimos con nuestros trabajos comunitarios y todo. A mí me parece que la conciencia de la juventud de aquellos tiempos, de haber vivido, de haber mirado a nuestros mayores que vivían en poquísimas tierras, pero una sola persona con grandes extensiones, de haber vivido en una constitución de 1830 bajo las normas restringidas frente a nosotros, uno de ellos, por ejemplo, el artículo 12, si no me equivoco, el numeral 1 que decía, para ser ecuatoriano y goce de sus derechos tiene que ser casado de 25 años, eso no es problema. Saber leer y escribir, eso fue un gran problema para todos nuestros mayores, nuestros abuelitos y hasta nosotros mismos y hasta actual fecha. El último, tener propiedades grandes, económicos o bienes. Entonces, todos estos principios de los derechos de la Constitución de 1830, que limitaba hasta 1997-98, en la cual que no tuvimos posibilidades y nuestros abuelos, nuestros padres, toda la sociedad del pueblo indígena y nacionalidades no tuvieron esa facilidad para responder estos requisitos porque fueron una constitución hecha por disque notables de aquellos tiempos que ahora también quieren volver al mismo sistema. Entonces, estas cuestiones tuvimos que, gracias al sacrificio de nuestros abuelos, nuestros padres, nuestra sociedad y de manera general, pueblos y nacionalidades, quienes nos dieron la conciencia y el consejo cómo tenemos que mejorar, no solamente para el pueblo indígena, sino para la gran mayoría de los pueblos del Ecuador y del país entero, si es que queremos regresarnos a ver. Entonces, estas cuestiones ha sido una ventaja, un gran valor para poder celebrar y elaborar esta Constitución de 2008. No es del Correa, no es de ningunos gobiernos que realmente han hecho. Han obedecido, sí, las aspiraciones. Por ejemplo, para que elabore y que muchos de los derechos que están aquí
en la cuestión del artículo 1, del 10, del 12, del 56, 57, numeral 1 al 21, es sacrificio, la sangre, la muerte, las cárceles, las multas de toda la sociedad del país quienes lucharon. Es fruto de esto esta Constitución, que los retos que tenemos. Y es más, que fruto de estos trabajos, fruto de estos, entonces aquí está la educación, aquí está la salud, aquí está la vivienda, aquí está la seguridad, aquí está la del tema del agua, aquí está el tema de los derechos nacionales y internacionales, que esto no se ha cumplido en trayectoria de los 533 años que seguimos luchando al pie del... Entonces, frente a esto, es un llamado de atención a todos los dirigentes que ahora han funcionado y están en función, tanto lo local como la nacional, en la cual que tiene que coger el principios y los valores de nuestros compañeros que acabo de expresar, y desde mi punto de vista también esto, nunca caerlas en la tentación de que yo ya profesional, porque nosotros en 1990, por ejemplo, les gritamos que tenemos que preparar a nuestros hijos, ya están preparados, son abogados, ahora al menos el presidente de la comisión le veo que es abogado, entonces siendo un abogado tiene que defender todos estos procesos que nuestros mayores, nuestros abuelitos, sacrificio de ellos, han tenido que transformar al país, han tenido que identificar quiénes somos, de dónde somos, en dónde nacimos, qué vivimos, de qué cultura tenemos. En ese principio, el movimiento indígena ha marcado muy bien, el movimiento indígena de Chimborazo, en este caso, gracias a Monseñor Proaño, en mi cantón, a mi gran taita Julio Gortaire, quienes marcaron economía propia, porque nuestra economía produce desde el campo, desde la cebada, desde el cuy, desde todos los animalitos. La cultura propia, porque nosotros hablamos, entendemos de diferentes maneras al mundo, al Pachamama, y eso, la política propia es lo que organizamos. Por ejemplo, yo no quiero alabarme, ninguno ha dicho a mi sector, ustedes tienen que mejorar. Tuvimos que luchar por el agua de 7 kilómetros y ahora gracias, esa es la política propia, esa es la organización propia, esa es la economía propia, esa es la cultura propia. Entonces, nuestros dirigentes tienen que ponerse a la onda de eso para impulsar. No quitamos sus derechos de que si es que quieren ponerse al lado de la derecha, al lado de quien sea por sus derechos a trabajar, vayan a trabajar. Eso nadie se opone. Trabaje por su... Y es más, por eso luchamos. Pero no puede ser que estemos solamente de que por aquí critica uno, critica al otro. El hecho de que topan a Leonidas Issa, rechazan uno, por ejemplo, un tal Punina, no sé, no ubico yo nunca, ni conozco, pero un día se habrá oportunidad para ponernos estas cuestiones que entiendan realmente. Ahora tienen la voz para, por lo menos para, antes de que nosotros estábamos aquellos tiempos, ¿qué voz tenían? Todo era la cárcel, todo era a la restricción. Entonces, cuando topan a Leonidas Issa y a los dirigentes que están luchando, topa es a toda esta generación, topa todito a lo que nosotros vivimos, es CONAI, quienes hemos luchado, entonces históricamente hemos tenido desafío, realmente queda, y decimos también, y advertimos también, que la CONAI y todos los dirigentes tenemos que poner a la onda para que tengamos una lucha, un empleo, la salud, la educación, la vía, dignamente, porque somos ecuatorianos, porque nosotros estamos aportando todos los derechos, pagando nuestros impuestos hasta de lo que venimos, acá a la ciudad y todo. Entonces, estas situaciones tenemos que poner a redireccionar y olvidarse la división, porque una división está reinando y está dando pista a que vayan privatizando todos los lugares estratégicos y todos los recursos naturales. Entonces, por lo tanto, nosotros estaremos pendientes y caminaremos a nuestras vidas que alcance para lograr que nuestros dirigentes realmente en la comuna quienes vivimos para retomar estas situaciones. Muchísimas gracias. ¡Viva Comich! ¡Viva! Queremos agradecer a quienes han participado en esta rueda de prensa, al menos respetando criterios de cada sabio, cada intelectual. El compañero Leonidas Issa es un referente nacional e internacional en tema de lucha social. Por lo tanto, esta mañana quienes creemos en la dignidad
en reivindicar derechos que hemos conquistado, pues vamos a caminar, vamos a defender este proceso. Respetamos también la decisión de cada dirigente. Personalmente caminen, pero no endosen a la organización. Por lo tanto, como expresidente de la COICAL y quienes estamos aquí, vamos a luchar, vamos a seguir defendiendo los derechos que hemos conquistado, que hemos ganado. Una vez más, radiofónicas, muchas gracias, y a medios de comunicación que van a replicar esta rueda de prensa, esperamos que la gente, la ciudadanía, Chimborazo, el país, pues nos visualicen. Y si tal vez como seres humanos hemos equivocado, pues reconoceremos como ser humano, como profesional, como educado, pero también respeten la decisión, la voluntad del pueblo de Chimborazo, las comunidades, y no utilicen a la población indígena como tal.